Adolfo Suárez no era el nombre que la oposición esperaba escuchar. No había pasado por la cárcel, no había liderado protestas, ni representaba una ruptura con el franquismo. Al contrario, había crecido políticamente dentro del propio régimen. Había ocupado cargos en la administración franquista y conocía el sistema desde dentro. Precisamente por eso, muchos desconfiaban de él. Para la izquierda, era un hombre del régimen. Para los sectores más duros del franquismo, era solo un burócrata ambicioso. Cuando fue nombrado presidente del gobierno en 1976, la reacción fue casi unánime. Decepción. Nadie creía que aquel hombre pudiera liderar una transformación democrática. Pero Suárez tenía algo clave. Entendía cómo funcionaba el poder real en España. Sabía quién mandaba, quién podía bloquear cambios y hasta dónde se podía avanzar sin provocar una reacción violenta. Su mayor fortaleza no era el carisma, sino la capacidad de negociar, ceder y avanzar paso a paso en un terreno extremadamente peligroso. Juan Carlos I necesitaba a alguien que no provocara miedo inmediato. Un líder demasiado vinculado a la oposición podía empujar al ejército a intervenir. Un franquista duro, en cambio, bloquearía cualquier cambio. Suárez era el equilibrio perfecto. No generaba entusiasmo, pero tampoco alarma. Era aceptable para casi todos, y eso, en ese momento, era vital. El rey sabía que el cambio debía hacerse desde dentro del sistema, utilizando las propias leyes del franquismo para desmontarlo. Y Suárez era el hombre indicado para esa misión. Nada de discursos grandilocuentes, nada de anuncios espectaculares. La estrategia era avanzar sin hacer ruido, evitando titulares que despertaran resistencias. Mientras muchos pensaban que nada estaba cambiando, el tablero político empezaba a moverse lentamente, pieza por pieza. Una de las primeras grandes apuestas de Suárez fue impulsar la ley para la reforma política. Una ley que, paradójicamente, debía ser aprobada por las propias Cortes franquistas para acabar con el franquismo. Contra todo pronóstico, lo consiguió. El sistema votó su propia desaparición. Era un paso histórico y extremadamente arriesgado. Pero el momento más peligroso llegó con la legalización del Partido Comunista. Para el ejército y la derecha franquista, esto cruzaba una línea roja. España estaba al borde de una ruptura. Las amenazas de golpe eran reales. Los cuarteles hervían de tensión. Suárez sabía que si fallaba, no solo caería su gobierno, podía caer todo el proceso democrático. Cada día en el poder era una prueba de resistencia. Suárez gobernaba sabiendo que podía ser derrocado en cualquier momento, no por una votación, sino por las armas. Aún así, siguió adelante. Convocó elecciones libres en 1977, permitió el regreso de exiliados y abrió el diálogo entre enemigos históricos. Los pactos de la Moncloa fueron otro punto clave. Acuerdos entre fuerzas opuestas para estabilizar la economía y evitar el colapso social. No era una democracia ideal, era una democracia posible. Y se estaba construyendo bajo una presión constante, invisible para muchos, pero asfixiante para quienes tomaban las decisiones. Hoy, Adolfo Suárez es recordado como una figura clave de la transición. Para muchos, fue el arquitecto silencioso de la democracia española. Para otros, fue parte de un pacto que dejó demasiadas cosas sin resolver. Crímenes sin juzgar, responsabilidades sin asumir. El debate sigue abierto. ¿Hasta dónde podía llegar sin provocar una tragedia? Había otra opción. Lo cierto es que Suárez jugó una partida imposible, y lo hizo sin red de seguridad. Sin él, la historia de España probablemente habría sido muy distinta. Adolfo Suárez desmontó la dictadura sin aplausos, sin épica y con miedo constante. Pero la transición no había terminado. El peligro seguía latente.
En el próximo episodio, hablaremos del momento en que todo estuvo a punto de colapsar. El miedo al golpe militar que casi destruyó la democracia naciente. Suscríbete y activa la campana. Porque esta historia todavía no te la contaron.